El enfoque práctico. El enfoque práctico se resume en dos cosas. El paciente va a venir con una inflamación dentro del pulmón. Eso se llama neumonía. Inflamación dentro del pulmón. Normalmente el pulmón está lleno de aire, ¿no? Está lleno de aire, que es muy importante. Y por alguna razón, este pulmón pueden ocurrir dos situaciones. Dos situaciones. Voy a poner situación A y voy a poner situación B. ¿Ok? Mira. Este aire se reemplaza por algo que está acá afuera, adentro, por una inflamación. Algo pasó y hubo inflamación. O sea, lo que era aire, ahora hay inflamación. Ahora está sólido. Lo que era aire, ahora está sólido. Pucha máquina, oye, está sólido. En cambio, mira la B. Este se llena por fuera. Tú lo escuchas y aparentemente todavía se escucha aire. Pero no solo el aire. También se escuchan movimientos raros. Que no es igual que el sólido, pero parece un poco. Y se puede modificar incluso. ¿Cómo será esto, doctor? Vamos a ver primero el A y luego analizamos el B. Pero así ocurre esto. Son dos situaciones que van a ocurrir en el pulmón cuando se infecta. O se inflama algo que está por dentro y lo agarra bien, o se inflama algo que está por fuera. Entonces uno dice, ¿a qué apunta esto? Lógicamente, esto es más frecuente. Esto es más frecuente, ¿ok? Dato muy importante a tomar en cuenta. Esto es muy frecuente. Este sólido que invade toda la parte interna. Entonces, miren, tiene etapas. En la etapa 1, primero se congestiona. Generalmente esto ocurre en los primeros 2 días. En la segunda etapa, esto ya entra en una etapa que le llamamos hepatización. Hepatización. Dato muy importante. La hepatización puede demorar aproximadamente, le llaman hepatización roja, hepatización gris, por etapas, ¿sí? Entonces, 4 días, 6 días. Sumado, 10 días. 2 semanas. 2 semanas, ¿sí? Y luego tienes la etapa de resolución. La resolución puede demorar hasta 2 meses. Hasta 2 meses. Por eso que nunca, cuando alguien tiene una neumonía, ¿qué dicen todos? Pide una placa. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tienes una neumonía? Hace una semana. Y te están pidiendo una placa ahorita, va a salir igual. Y va a salir igual. Porque una placa, así el pato esté sano, la placa no se desmancha. Se queda, es lo último. Así como la tos es lo último que desaparece en los procesos respiratorios, la placa es lo último que se limpia en los procesos respiratorios. O sea, te pasa 6 semanas y la placa sigue sucia. Ah, doctor, no sabía eso. Yo pensaba tomar una radiografía de control. ¿Para qué? Si estás cochino. Hasta 6 semanas se queda. Ah, no sabía ese dato. Entonces, todo esto está ocurriendo ahorita, en este proceso. Ah, mira. Congestión, hepatización y resolución. Y todo va ahí. Pero, ¿qué ocurre? Esto está ocurriendo en una parte del pulmón. O sea, miren lo que yo he hecho ahorita, chicos. Miren, ¿eh? Yo ahorita, hasta aquí, ¿qué he hecho? Miren, quiero que ustedes sean así, prácticos. Hasta aquí, ¿qué he hecho? Estoy explicando un proceso que se llama fisiopatología. Todo el proceso respiratorio asociado. Y luego, ¿qué tengo que llevarme? Este pulmón generalmente se afecta. Muy segmentario. Está sólido. Entonces el paciente que llega a mí, oye doctor, acá estoy viendo 2 cosas. A ver, ¿qué cosa estás viendo? A ver, en la anamnesis, doctor, yo le pregunto al señor qué tiene y me ha dicho, tengo tos con flema. Eso se llama tos productiva. Tos con flema se llama tos productiva. Me ha dicho, doctor, que está con fiebre. Eso me ha hecho en la anamnesis. Sí, estoy con fiebre, estoy con tos y fiebre.
Y por ahí un poquito más o menos de disnea. Me falta un poquito más o menos el aire. Son las 3 cosas que me dicen. ¿Y tú en el examen físico qué has hecho? Nada, yo aplico lo que usted me enseñó, doctor. O sea, usted me dijo una vez que en respiratorio, siempre cuando vamos a los hospitales te dicen primero la infección, después la percusión, la palpación, luego la percusión y la ocultación, ¿verdad? Pero en la práctica no es así, porque es un enfoque práctico. Entonces, en el examen físico primero la ocultación nosotros le metemos. La ocultación. Y en la ocultación yo toco y escucho, ¿no? Oye, acá no pasa nada. Oye, acá no pasa nada. Entonces, ¿yo qué voy a encontrar? En la ocultación, esto está lleno de inflamación. Entonces, como está lleno y se está moviendo, entonces yo voy a escuchar crépitos. Crépitos. Lo primero que voy a escuchar. Luego paso a la palpación. Entonces, cuando yo palpo al paciente, ¿no? Yo le toco la mano, le pongo ahí en el pecho la mano y le digo, di 33. Y noto algo. 33, que noto como que vibra más. Lógico, el sólido transmite mejor el sonido que el aire. Entonces encuentro vibración vocal aumentada en la palpación. Pero yo digo, no puede ser, ¿qué cosa será? Y hago percusión y encuentro matidez. Matidez en la percusión. Ahora voy a confirmar esa vaina. ¿Qué cosa será? Entonces hay matidez. Y ahí tienes. Tienes crépitos, tienes vibraciones vocales y hay matidez. Aparte que el cuadro es unilateral generalmente. ¿Se dan cuenta? Este es el camino que le acabo de escribir, todo ese proceso que le acabo de escribir, y se llama neumonía típica. Entonces la A es la neumonía típica. Máquina, doctor, o sea, todo esto es la clínica y las imágenes, claro. Ahora tú tienes un maestro, ¿ah? ¿Por qué, ah? ¿Por qué, ah? Di cuenta, pues. ¿Por qué tengo que ser maestro de las imágenes? Y acá está la clínica. La clínica es la misma para todos, ¿eh? La clínica es la misma. No hay mucha diferencia. Lo que más diferencia es la imagen y los factores de riesgo. ¿Cómo así? Cuéntame. ¿Por qué la imagen y los factores de riesgo? Porque yo siempre les enseño a ustedes, primero estudien etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento. Siempre las 4 patas de una mesa, ordenados mentalmente, el cerebro tiene que ser ordenado. ¿Ya? ¿A qué te enseño yo? Porque es enfoque práctico, le estoy haciendo un resumen previo. Fisiopato. Luego me he saltado la clínica. Y luego vamos al diagnóstico. Y en el diagnóstico está la imagen, que es importante, la clínica, mira. Imagen, la clínica, y te he dicho que es importante los factores de riesgo para el diagnóstico. Ah, interesante, doctor. Mira, los diagnósticos, nunca lo tocas tú, siempre tocas en diagnóstico, laboratorio, imagen y procedimientos. Si tú estás metiendo aquí, sí, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que tener un sistema. ¿Ah? Hay un sistema. Y de acuerdo al diagnóstico, luego haremos el tratamiento. Y ahí tienes que ser recontra capo. Pucha, qué bacán, ya lo estoy entendiendo. Es que esta vaina es difícil. O sea, tú me estás diciendo que el factor de riesgo es importante. Claro. Por eso que en los factores de riesgo la parte epidemiológica va a ser, tremenda. Incluso, te voy a decir algo. Vamos a cambiarle y no vamos a ponerle factores de riesgo. Te lo voy a hacer más práctico, para que todo esto tenga para que todo eso esté muy bonito. Te voy a poner epidemia. O sea, el diagnóstico van a ser de la epidemiología, la imagen y la clínica. Pucha, qué loco. Doctor, ¿y por qué? ¿Y por qué no podemos poner el bicho? Bacteria, cultivo, ¿por qué no ponemos? Porque nunca se sabe casi el bicho. ¿Qué? ¿Y cómo yo sé cuál es un neumococo? ¿Cómo es un atípico, una legionela? Nadie lo encuentra. La mayoría de las veces no. Por ejemplo, en Estados Unidos han hecho estudios multicéntricos, grandazos, no te imaginas. Han invertido un montón, incluso tienen un prototipo serotipado de 14 serotipos en búsqueda de antígeno.
14, imagínate. O sea, tienen un set, le llaman set neumónico, que busca 14 orígenes de posible neumonía. Ahora te digo, de 100 personas que se someten a todo esto, ¿a cuántas se le encuentra la causa? A 30%. Entonces el costo-beneficio no se la cuenta, es muy caro. Entonces al final se han dado cuenta que, pucha, solamente con la parte epidemiológica, dominando bien las imágenes y dominando la clínica, llegan hasta un 99% de diagnóstico. Entonces es el secreto. Y con eso inicia el tratamiento. Pucha, qué bacán, estoy emocionado. Ya quiero que comiences ya. Ya, pero espérate, antes de comenzar, quiero seguirte dándote el enfoque práctico para que tu mente se expanda. No sé qué chiquita, te expanda. Mira, si esto es el típico, ahora te enseño el atípico. El atípico no chapa tanto la parte interna, chapa más por fuera. Por eso que respeta todavía y hay aire. Fisiopatológicamente hablando, no hace todo este proceso. Más que todo, a diferencia de lo típico, hace un proceso más de tipo intersticial. Intersticial. Entonces se comporta como algo intersticial 100%, como una fibrosis, entre comillas, benigna. Y a diferencia del típico que agarra un pulmón, este chapa los dos. Y hace todo un proceso intersticial. No hay un patrón así congestivo, consolidativo como este. Pero eso no queda todo. Te voy a enseñar un secretazo más, para que la saques. La clínica, porque tú esta es la parte de fisiopato, la clínica es bien característica. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a los pulmones, sino los atípicos también afectan una parte de otro órgano siempre. Por eso que tienen un comportamiento más sistémico. Por ejemplo, te hacen un problema respiratorio y aparte te hacen una meningitis bulosa, por ejemplo. Madre, ¿qué es esa vaina? O una miocarditis. O sea, chapan otro órgano aparte del pulmón. Los atípicos. Y ya encima son bilaterales. Pucha. ¿Y cómo los escuchas? ¿Cómo los escuchas? Ya, mira, para diferenciar te voy a hacerlo con otro color. Te voy a hacer un verso acá, ¿qué te parece? Sí, chiquitito no. Los atípicos no hacen crépitos, hacen subcrépitos. ¿Y eso qué diferencia hay con el crépito? Que se modifican con la tos. O sea, se escucha un crépito, pero luego dice que tosa. Y ya escuchas y ya no se escucha igual. Se modifica. Las vibraciones vocales casi son normales. ¿Por qué? Porque es aire nomás. Acuérdate que te puse acá, que se mantenía como aire. No, de verdad. ¿Y la matidez hay? No, en realidad no hay nada mate ni nada. Se mantiene normal. O sea, voy a encontrar más que todo entonces sucrépitos. Sí, sucrépitos bilaterales y hay un cuadro sistémico. Chumas, qué buen dato me ha dado. Y el diagnóstico igualito que el atípico. Epidemiología, su imagen, su clínica, y en su clínica, su tos, por ejemplo, no es productiva. Es una tos seca. Y su temperatura no llega a ser mucha fiebre. Su febril. Qué interesante, doctor. O sea, mira, qué diferente. Hace una tos seca. Y es su febril. Por eso siempre el examen físico, siempre digo, anamnesis y examen físico en la parte clínica. Y la clínica aportaba al diagnóstico, junto con la imagen y junto con la epidemiología. Está qué bacán, doctor, ya la tengo clarita en mi mente ya. O sea, si a mí me preguntan algún día, un atípico, en mi mente tiene que llegar todo esto en orden, como usted me enseñó la parte práctica. Claro, hermano, claro. Mira, vamos a ponerte acá en grande, vamos a hacer un ejercicio mental, porque después vas a correr. Mira, acuérdate. Cierren los ojos. Todos ustedes síganme, por favor. Cierren los ojos. Todos. Cierren los ojos. Piensen en un típico con el dibujo que te he dado. Se llena la inflamación. Cierren los ojos, no abran. Luego, los criterios. La evolución patogénica, ¿no? Luego, ahí te saltas. La clínica comienza con anamnesis, orden, tos y fiebre. Como es la tos productiva. Fiebre alta. Examen físico. Acuérdate, la ocultación. Crépitos. La palpación. Vibraciones vocales elevadas. Ahí nomás sacas la pregunta de examen de neumonía. Cierra los ojos, no prendas así, así. Déjate llevar. Luego, matidez, ¿hay o no hay? Matidez. O sea, la percusión de matidez. Perfecto. En ese momento, acuérdate que el diagnóstico va a radicar en este cuadro clínico.
en la imagen, que es consolidación unilateral generalmente, y la epidemiología. Perfecto, doctor, con eso ya está el tratamiento. Atípico, vete atípico, cierra los ojos. No quiero que me digas nada. Atípico. Hay aire. Fisiopatología casi de tipo intersticial. Clínica. En orden. Tos, seca. Fiebre, no, subfebril. Examen físico. Crépitos, no, subcrépitos. Matías, ni hay. Vibraciones vocales altas, no, normal. Diagnóstico, siempre. Imagen. Clínica, epidemia. Y de ahí va tratamiento. Punto. Ahora abre los ojos. Entonces, doctor, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? Quiero que sigan esa secuencia, así mental práctica. Ahí radica el secreto de entender esta clase. Esta clase no nace de, bueno chicos, vamos a comenzar a ver pues, la patogenia, pero no es la microaspiración, ¿no? Inhalatorio, hematógeno. Y poniéndote una lista gigante con tablas llenecitas y con 50 diapositivas de todas las causas. Para luego preguntarte una pregunta y no sé por dónde comenzar. Eso se llama rentabilidad. No perder tiempo, pero entender y razonar el concepto. Ahora vas a correr. Vas a sentar entre el orden y vas a decir, el doctor Briceño me enseñó un orden mental para las enfermedades y se respetan en los exámenes. ¿Ya? Vamos a subrayar acá. Escúchame. ¿Cuál es? Yo voy a lanzar preguntas examen ahorita. Tú me vas a seguir. ¿Ya? Mira, ¿cuál es la patogenia más frecuente? O mejor dicho, ¿cuál es el mecanismo de adquisición de neumonía más frecuentes? Microaspiración. Cuando tú estás jateando y... ¿O estás así? En ese momento, un jato de aquellos, ahí, la microaspiración. ¿Cuáles son los gérmenes en orden de frecuencia? Neumococo, el más frecuente de la historia. Y es la causa más frecuente en todos los grupos de edad. Haemophilus influenza. Micoplasma. ¡Ah! Atípico. Neumococo, Haemophilus influenza. Fundamental. No puedo creerlo, estoy emocionado hasta la... No, estoy emocionadísimo. Oye. Entonces, si algún día alguien te pregunta y te dice, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía? Y en las claves dice neumococo. Ni te emociones. No digas, este es mi examen. Mentira. Porque todos lo van a hacer. Es la pregunta más repetida en la historia de todos los exámenes. Te deprime. La depresión. Tranquilo. Sigamos. Inhalatorio. Otra vía de acceso. Acá entran todos los atípicos. También. Micoplasma. Legionela. Virus. Oye, doctor, una preguntita. Tú has dicho que arriba también puede ser microaspirado. Sí, puede ser microaspirado. La Moraxella catarralis, el micoplasma, puede ser, pero no es su mejor vía. La mejor vía es la inhalatoria para el micoplasma. ¿Por qué? Porque es chiquito. Este es el señor micoplasma, su vía, su papá. Como para neumococo, este es su vía, su papá. Y después todos los virus que te dé la regalada gana. Igualito ocurre con la pseudomona. La pseudomona hematógena. La pseudomona por contigüidad. Y también el estafilococo aureus, que es el que más hematógeno que nadie. La famosa neumonía necrotizante. ¿Por qué viene? Por esto. Ok, así lo voy a manejar. Lo voy a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, las etapas de arriba, patología, esto que te mostraba acá es donde entra pues las etapas congestiva, hepatización roja, gris, la resolutiva, ahí manejas. Ahora quiero que te vayas a la etiología, epidemiología clásica. Miren, primero, con respecto a la edad, si a ti te ponen que es un paciente joven, los jóvenes van más con atípicos y los adultos van con neumococos, pero quiero explicarte bien cómo es esto. La gente se equivoca y lo toma mal. Miren, les voy a explicar lo siguiente. Quiero hacer un gráfico aquí. Voy a hacer un gráfico con respecto
al comportamiento por edad. Imagínense que acá son, por ejemplo, no sé, 3 años, 5 años, ¿ya? 10 años, 20 años, no sé, 30 años, ¿ya? Ahora mira, dos colores voy a usar, ¿ya? El primer color, que es para el neumococo, el rojo, y quiero que veas la onda, ¿eh? Quiero que veas la onda. Miren. Ya, ahora quiero que veas una onda atípica. Una onda atípica, ¿ya? Verde, mira. Ya, dos conclusiones que se pueden sacar de aquí. Primero, ¿cuál es el germen que ganan todas las edades? Neumococo. Por la gráfica, nadie le gana, nadie. ¿Cuál es el germen que tiene una preponderancia en jóvenes? Desde los 5 años hasta los 20 años, casi vemos que hay un dominio importante y llamativo del atípico, en este caso micoplasma, pero que nunca supera el neumococo. Pero por ese pequeño detalle de que es muy alto, es un pico anormal en esa edad, es que todo el mundo lo asocia con los jóvenes. Y la gente cree que en los jóvenes el atípico gana al neumococo. No le gana nunca. Solamente que hay un pico que se da en esa edad, pero que no llega a ganar. Eso es un dato muy importante para que ustedes tomen en consideración. Otro criterio, los hospitalizados. Cuando un paciente está hospitalizado, por ejemplo, puede ser una pseudomona, un estafilococo áureo como gérmenes más frecuentes que se puedan presentar en ellos, es un dato importante para poder recordar. ¿Ya? Un dato muy importante para poder recordar. Cuando vean ustedes pacientes hospitalizados por X causas, en su mente siempre diga gran negativos y representante de los gran negativos, ¿quién es? La pseudomona. Y el estafilococo aureus como segundo elemento muy importante que puede estar presente dentro de ese momento clave que se pueda dar. ¿Ya? Cuando yo tengo un uso de ventilador mecánico, ¿qué porcentaje de las personas que usan ventilador mecánico, qué porcentaje pueden asociar una neumonía? 10%. 10% son los que podrían dársele esa posibilidad de una neumonía. ¿Ok? ¿Cómo yo sospecho de la neumonía por ventilador mecánico? Cuando yo veo que hay un aumento normal de las secreciones. Aumento normal de las secreciones. ¿Ok? Si yo veo que hay un aumento normal de las secreciones en un paciente que está entubado, está en la ventilador mecánico, tirado ahí, y veo que el tubo comienza a aumentar las secreciones. En ese momento yo digo, guarda, se ha infectado el pata. Está entubado, pero se infectó. Se infectó. ¿Y cómo comienza a infectarse? Comienza a cambiar la secreción verdosa del tubo. Comienza a ponerse más verde y uno dice, pucha, se infectó. Y lo asocian siempre el color verde con la pseudomona. Es una manera de poder recordar. Hay otros factores de riesgo que me gustaría que recuerden también, que son estos. Son clásicas. Estas preguntas son clásicas. Paciente que es alcohólico. Alcohol viene con la letra A. Alcohol. Se asocia a aspirados. A. Anaerobios. A. Abscesos. A. O sea, los alcohólicos se asocian a una secuencia de aspiración, de anaerobiosis y de abscesos. Importante, ¿verdad? Pregunta de examen. Los accidentes cerebrovasculares. A. También se asocian a ¿qué? A aspiración por accidente cerebrovascular. Otro dato. Los pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué pacientes son? Eso sí quiero, esto quiero que lo apunten bastante ustedes, porque cuando vayamos a tratamiento yo voy a hablarles de inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los inmunodeprimidos, muchachos? Los alcohólicos. Son inmunodeprimidos. Los diabéticos, los VIH, los desnutridos. Le puedo agregar acá los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos. También estarían dentro de los inmunodeprimidos. En todos ellos, la causa más frecuente es neumococo, que es la causa más frecuente en general de la población general. Valga la redundancia. Si yo tengo un paciente anciano, es un paciente que no se mueve, es un paciente que prácticamente está tirado en su cama, y yo sospecho que tiene una neumonía, ¿en quién pienso? En el neumococo, porque es la causa más frecuente en general. Entonces yo quiero que ustedes, chicos, asocien. Pero estos factores de riesgo son solamente asociativos, solamente permiten lograr algo. Acuérdense ustedes que los neumococos, a diferencia del micoplasma, que están viendo aquí, esta diferencia microbiológica
no solamente se va desde el punto de vista epidemiológico, sino también clínico. ¿Se han dado cuenta ustedes que los pacientes con un cuadro atípico, como el micoplasma, pueden tener alguna clínica sistémica? Claro, miren acá, eritema multiforme en el micoplasma, por ejemplo. O aquí, la meningitis bulosa, por ejemplo. Entonces quiere decir que un cuadro sistémico se puede asociar a un cuadro atípico, ¿verdad? El micoplasma es eso. A diferencia del neumococo, que es más focalizado, que es más de pulmón, que es más de estar ahí quieto, para que lo tengan en cuenta. Acá aprovecho el momento para diferenciar un poco lo que es la neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? La neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria, acá te lo pongo porque viene una pregunta, examen nacional de medicina, me acuerdo, hace 2 años, hace un año me parece, sí, hace un año vino una pregunta que hablaba de factores, y este era el momento, este tipo de clases son los momentos para hablar de esto. Factores asociados a disminuir la neumonía asociada a ventilador. Dato muy importante. ¿Y cuáles eran los factores que asociaban esto? Entonces, ¿qué hay que recordar? Por ejemplo, factores que tienen que ver con el paciente. Dato muy importante. Factores que tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, si el paciente está semisentado, 30 a 45 grados, evita que se aspire. El aseo bucal cada 6 a 12 horas con clorhexidina. Evitar extubar al paciente, reintubar, que se dio muchísimo en la situación por COVID, donde se vinieron las grandes olas en la primera y la segunda. Estas situaciones, señores, preguntan. Son medidas que disminuyen la neumonía asociada a ventilador. Típica pregunta, paciente que está así, como esa señora, en ventilación mecánica y que pasado 3 a 5 días comienza por estos tubos a salir una secreción verdosa. Clásica pregunta, ¿qué me están indicando de que el paciente se ha contaminado? Con respecto a los insumos también, los cambios de tubuladura, todo esto de acá, cuando no se cambian adecuadamente en el momento, pues también influye. Y el equipo, ¿no? El equipo de salud. No hay higiene de manos, protocolo de sedación malo, hay entrenamiento que no es adecuado para la ventilación mecánica, también influye bastante. Todo esto va a ayudar a prevenir la neumonía asociada a ventilador. Me parece que es el momento adecuado de poder poner estos factores porque ha venido en las preguntas y es una cosa que no podemos pasar por alto. Con respecto a los factores asociados, quiero dejarles las palabras clave. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que en la práctica no identificamos el bicho, ¿no? En la práctica nos basamos mucho de la parte epidemiológica, de la parte clínica, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de la parte imagenológica. Y con esto, suficiente para decir qué tipo de germen probablemente es. Entonces, en la parte epidemiológica, este es el momento donde comenzamos a hablar de la epidemiología y un poquito de la parte imagenológica. Porque la clínica prácticamente es la misma, si es un típico o es un atípico. Ya saben más o menos cómo se identifica, pero igual te lo vamos a resaltar luego. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan que la condición global que sea, ¿a qué me refiero yo con global? Para que me puedan entender. Cualquier condición, en general, siempre el que va a ganar es un neumococo. Un neumococo tiene la característica de que agarra y molesta el pulmón de manera consolidativa y focalizada. Quiere decir que hace esto. Agarra chapa una zona muy focal, muy consolidativa, muy específica. Lo chapa, lo atar. Como dice, es muy característico esto. Y si ustedes ven escuchen esta palabra. Escuchen esto. Y no lo vayan a olvidar. Si ustedes ven en una pregunta de examen que alguna pregunta viene con esta palabra, esputo herrumbroso. Esta palabra es hablar de neumococo, señores. También lo asocian mucho a imágenes redondas o imágenes lobares. Es redondo, es lobar, ya. Asocia mucho la característica de este tipo de patologías, para tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué enfermedades podrían dar luego, se pueden sobreinfectar con neumococo? La gripe, influenza.
Entonces la influenza, me da influenza y podría luego tener una neumonía. ¿Y quién dio la neumonía? Neumococo. Se asocia mucho a global. Si a mí me dicen que tengo EPOC, y luego por tener EPOC, tengo luego una neumonía, ¿qué germen es? Neumococo. Si a mí me preguntan que tengo VIH, y teniendo VIH, tengo una neumonía, ¿qué germen es? Neumococo. Si a mí me dicen que me quitan el vaso, esplenectomía, y luego me dicen que tengo una neumonía, ¿qué germen es? Neumococo. ¿Se han dado cuenta la diferencia? Ahora, el segundo. En el segundo tenemos la Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. En el Haemophilus influenza, ¿qué pasa? Generalmente el Haemophilus influenza chapa 2 pulmones hacia la vez. Chapa de a golpe, como se dice, ¿no? 2 pulmones a la vez. Perdigonazo total. Perdigonazo total. Y este Haemophilus influenza tiene una característica, es la famosa neumonía en parches. ¿Ok? Neumonía en parches, parchados. ¿Es frecuente? No es frecuente. No es frecuente. Lo que sí vemos bastante es que cuando nos preguntan reagudizaciones por EPOC, ahí lo vemos. Esa sería la pregunta de examen, ¿no? Un EPOC viene, escuchen esta parte que les voy a decir porque es una pepaza de oro. Viene un paciente con EPOC a la emergencia. Voy a ponerlo acá como si fuera una cosa diferente al resto. Viene un paciente con EPOC a la emergencia y te dicen que el pata está botando más, le falta el aire y está botando más secreción bronquial. Le toman la radiografía y ven una imagen consolidativa. ¿Qué cosa es? ¿Reagudización o neumonía? Y tú dices, ¡ah! No sé diferenciarlo, doctor, no te preocupes. Mira, la neumonía siempre quiere verse. Entonces la neumonía se toma su foto. Radiografía de tórax positivo. Si tú ves un paciente con EPOC con una radiografía consolidativa es neumonía. En cambio, la reagudización casi es radiografía de tórax negativo, que quiere decir que no hay consolidación. Podrías haber un poco de trama iliar lleno de moco, pero no es un caso como la neumonía, que sí ves la consolidación del paquetón, como se dice. O sea, ese dato es muy importante que lo tomes en cuenta. ¿Ya? El alcohol, otro factor asociado. Me preguntan de alcohólicos, y una de las etiologías que yo más asocio en mi mente al alcohólico, máquina, ¿cuál podría ser? Pero si agarramos esto, si lo otro, que esto, que lo otro, siempre. Los alcohólicos les encanta 2 cosas, la Klebsiella y los anaerobios. Así de sencillo. Y aprovecho este momento para hablar de el trastorno del sensorio, que también les gusta a los anaerobios. Los anaerobios tienen estos 2 bloques, para que lo tengan en cuenta. La característica, por ejemplo, de la Klebsiella es la famosa neumonía pesada. Que el lóbulo, por ejemplo, el lado izquierdo, el lóbulo superior izquierdo se ve como que todo esto blanco y como que estuviera incluso con la cisura bombada. La cisura está bombada, así. Neumonía pesada. Es una característica que se puede presentar. En cambio, los anaerobios vamos a ver patrones distintos. Va con absceso muchos de ellos. Entonces, en los anaerobios más encontramos este patrón. ¿Ya? Acá voy a aprovechar en colocarlo también. Los anaerobios encontramos más este patrón. ¿Qué cosa es esto? Pucha, doctor, un absceso. Sí. Hay un patrón líquido y un patrón aire, ¿no? El blanquito líquido y todo esto es aire. Lo pongo así porque no se vayan a confundir. Esto de acá, aire, y esto de acá, líquido. Patrón tipo absceso. Ah, su madre. ¿Eso se da, doctor, ahí? Ahí se da. Entiendo. Y el trastorno del sensorio puede ser por muchos motivos, ¿no? Puede ser por alcohol, como ahorita. Puede ser por un accidente cerebrovascular. En la pregunta de examen te puede poner accidente cerebrovascular. O puede ser que te digan un paciente con epilepsia. ¿También trastorno del sensorio no tiene?
Pucha, sí, doctor, tiene tercer sensorio. Ya, pues, puede ser eso entonces. Pucha, de verdad, ¿no? Entonces, estas palabritas, chicos, así se aprenden en neumonía. Por eso que la gente se loquea y lee un montón de artículos. No, no te loquees, tienes que tener estos patrones en tu cabeza, sino que así se estudia. Condición, etiología, alguna característica particular y alguna enfermedad asociativa. Las bronquiectasias y la fibrosis quística es otro mundito. ¿Cuál es el germen que está metido con ellos? La pseudomonas. Ahí está metido la pseudomonas también ahí. Y la característica clínica clásica, el esputo, que es un esputo verdoso. Es un esputo verdoso. Y las enfermedades asociadas, neumonía intrahospitalaria, por ejemplo. Y con respecto a las drogas parenterales, o sea, gente que se mete droga por punción, tenemos el estafilococo aureus. Estafilococo aureus. ¿Cómo hace su característica? ¿Qué cosa encontramos? Encontramos dos cosas, así que quiero que te lo lleves, nunca te lo olvides. Primero, a veces hace esto. Se llama neumonía necrotizante. Neumonía necrotizante. Y también crea esto, pequeñas bulas, como debilitamientos de la pared y que sobre eso aumenta. Ellos se llaman neumatoceles. Neumatoceles. Neumatocele. ¿Ya? Es como una bula también, lo mismo es, en un pulmón, grandazo. Una debilidad un poquito del parénquima y sobre eso crea como un globo ahí, dentro del pulmón. Por uso de droga parenteral, neumatoceles. Estos neumatoceles tú lo vas a encontrar en quiénes, en niños, bien frecuente en niños. Y también en inmunosuprimidos. En niños y en inmunosuprimidos. Ahí está bien bonito el neumatoceles. ¿Ok? Pucha, bacán, doctor. O sea, eso tienes que acordarte, hermano. Si el paciente te pone que es joven y resaltan que es joven y que es joven y que es joven, micoplasma. Micoplasma. Mire el orden de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Cómo vamos colocando, ¿sí? Vamos bajando así. Y el micoplasma tiene la letra M. Acá lo voy a poner grande. Micoplasma. Tiene la letra M. ¿M de qué? Mira con qué cosa se asocia. Miocarditis. M de miocarditis. M de meningitis, que ya lo viste ya. Meningitis bullosa, y la visto, ¿no? Como se ve en el tímpano. Meningitis bullosa. Eritema multiforme. Eritema, M de multiforme. Pucheta que lo presenta, doctor. Mialgias, le duele el cuerpo. Entonces, me siento agotado. Chaque. Entonces, mialgias. Y también la mielitis transversa. Mialgias y luego la mielitis transversa. O sea, mira toda la asociación, ¿no? Algunas enfermedades que han venido al examen, una que siempre se repite, te ponen, ¿no? Paciente con esta enfermedad, ¿qué tipo de neumonía tiene? Con anemia falciforme. Los pacientes con anemia falciforme asocian bastante a la osteomielitis por salmonela y a la neumonía por micoplasma. Pepasa de oro, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Luego hay otro, los famosos lugares cerrados. O por ejemplo, acá podrían estar los famosos auspicios, ¿no? Mira, auspicios. O también los famosos edificios, por mala ventilación. Edificios. Por mala ventilación. Hay una enfermedad que le preguntaron hace 2 años, del 2020, a los alumnos de residentado médico. Y le hablaron acerca del síndrome, ¿cómo se llama esto? El síndrome del edificio, ¿no? Como que tú me decías, ¿cómo que síndrome del edificio? ¿Cómo que el síndrome del edificio? Está loco, que esa vaina no debe existir, ¿eh? Y era que se refería a los lugares que no tenían buena ventilación. Y los lugares que no tenían buena ventilación y estaban acá colocados justamente en lugares cerrados, eran aquellos lugares que se asocian a quién y te ponían a qué germen se asocia, a la legionela. Son un montón de datos, ¿no? Hay gente que dice, pucha, tenía que haber memorizado toda la tabla. Es que esta tabla es una señora tabla. Esta es una tabla, esto no lo vas a encontrar en Harrison, de Farrera, no lo encuentras. O sea, esta es la fusión de todos ellos.
con las guías neumológicas, con la última evaluación del pasaje microbiológico que se hace, que la CDC comenta cada año y vamos viendo, la tendencia es esta, es esta. Entonces, eso cambia, es dinámico, no es repetitivo, no es lo mismo en una versión más didáctica. No, esto cambia. Entonces, eso tienes que acordarte tú, que el dato es cambiante, la medicina es cambiante, la investigación es cambiante. Entonces, son detalles que hay que recordar. La legionela, ¿qué características voy a encontrar? Voy a encontrar trastorno del sensorio. Afecta mucho a esa somnolencia. Somnolencia. Después, aparte que te apaga un poco, hace hematuria. Otro, diarrea. Era el síndrome del edificio enfermo. Ese era, el síndrome del edificio enfermo. Y ahí lo asociabas a lugares cerrados, la legionela, para que lo tengas bien bacán la palabra. Entonces, estos cuadritos, señores, por favor, bien asociatitos. Así, condición que te pueden poner la pregunta, etiología, qué característica podría tener más resaltante para que tú lo puedas responder y las enfermedades asociadas que pueden presentar este tipo de cuadros. Muy aprendidito. Y cuando te pregunten intrahospitalarias, ya sabes, pues, ¿no? Los gérmenes intrahospitalarios, la causa más frecuente, ¿quién es? Gran negativos. Y dentro de los gran negativos, ¿quién está? La pseudomonas, ¿no? La pseudomonas. Dato importante para poder recordar, ¿sí? Acuérdate que a ella le gusta estar en lugares húmedos. Le encanta, por ejemplo, imagínate en tu casa está en el florero. En las oficinas, en los aire acondicionados. En las salas de UCI, en las zonas también acondicionadas, que hay aire de recambio. Entonces, por eso que tiene que tomar todas las medidas para alejar el bicho totalmente de los lugares donde seamos susceptibles. El diagnóstico. En la parte enriquecedora del diagnóstico es esto. Doctor, usted me enseñó que para diagnóstico siempre tengo que tener en cuenta mi clínica, una imagen y un dato epidemiológico. Así es, hermano. Ese es el secretazo para las preguntas en todo nuestro país. Ahora mira. Para el diagnóstico. ¿Cuál es el gol estándar de neumonía? Esto. Un nuevo infiltrado en radiografía de tórax que tenga asociados síntomas o signos y más un examen físico positivo. Examen físico tú ya lo sabes. Dominaste ya. ¿Por qué? Porque esto te enseña yo. Mira, razónalo. ¿Cómo se ve la clínica de un típico? ¿Cómo se ve la clínica de un atípico? Chumas, tú me enseñaste, doctor. Claro, te dije, los típicos en tos productiva, fiebre, disnea. ¿O no? Sí, tú me dijiste. Y los atípicos, tos seca o febril. Y tienen un componente sistémico extrapulmonar. Sí, tú me lo dijiste. En el examen físico, ¿qué te dije? Crépitos unilaterales, ¿o no? Sí. Y en el examen atípico, subcrépitos bilaterales. Subcrépitos, acá lo vamos a poner. Subcrépitos. Subcrépitos, acá agrégale subcrépitos bilaterales. Y aparte, ¿qué más tenía en el examen físico esto que te decía la diferencia? Vibraciones vocales elevadas y matidez positiva. Suficiente, hermano. Suficiente. No le tienes que dar vuelta al Macei, al Suros. No. Esto es así. El cerebro humano, como cuántas veces te digo en todas las clases, se acuerda la diferencia. El cerebro recuerda la diferencia. El cerebro quiere la diferencia. Las preguntas de exámenes, ¿quién resuelvan más preguntas que otro? Aquel que sabe encontrar palabras mágicas y sabe sacar la diferencia. Cada palabra mágica le da 2 diagnósticos diferenciales. Cada palabra mágica y va descartando. Es una red brutal que tienes en tu cerebro. Tú eres una máquina increíble. De verdad, créeme. Tú eres una máquina increíble. Solamente que no sabes el gran poder que tienes ahí adelante tuyo. Solo es cuestión que lo liberes. Nada más. Entonces, tú eres una máquina increíble. Nunca te olvides. Así te sientas triste, tú eres una maquinaza. Señora máquina. Dios de las máquinas. Pero tienes que liberarlo, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, con esto estás feliz porque con esto haces la clínica, hermano. Ahora, tu chamba es dominar esto, la imagen. En la típica, la radiografía es consolidación unilateral. ¿Te enseñó o no? Sí, doctor, tú me enseñaste. ¿Y la radiografía de tórax que da un patrón bilateral intersticial no era típico? Sí, doctor, tú me enseñaste. Entonces con la imagen ya está ya. Mira cómo se ve acá. Mira esto, hermano.
Mira esto. ¿Qué cosa es esto? Esto es un neumococo, hermano. Este es un neumococo. Mira, patrón consolidativo clásico. Lobular. Le gustan lóbulos. Al neumococo le gusta el lóbulo. Él no te quiere un segmento. Él no quiere segmento. No, dame mi tajada, mi Pizza Hut, mi tajadón. Él te pide así. Ahora, mira esto de acá. Este es un patrón más intersticial. Este es típico de micoplasma. Un patrón más intersticial. Y mira esto de acá. Acá hay menisco, mira. Acá está toda la consolidación con aire. ¿Esto es más de quién? De anaerobio. ¿Ah? De anaerobio. ¿Está viendo? Entonces, patrón consolidativo, patrón difuso intersticial y tipo anaerobio, porque vas a encontrar relación aire-agua. ¿Bacán o no? Sí. Y, doctor, ¿y dominar la epidemiología, doctor? Entonces, para esto, hermano, tienes que irte acá. Y te aprendes esta tabla. ¡Ah! Por eso usted hizo esta tabla. Por eso lo hice, pues oye. Entonces, ahí tienes que acordarte la fusión de estos tres. Y no te olvides, ¿quién es el gol estándar? Esto. La imagen, la radiografía. Y siempre que hagas radiografía, trata de hacer imágenes frontales, imágenes laterales, para tener una mejor imagen global de todo el proceso. Eso es lo que tú tienes que aspirar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, queremos manejar el diagnóstico. Para eso, vamos a utilizar nuestro puntaje CUR 65. Doctor, ¿eso en la práctica lo usan el CUR? Porque yo he visto, por ejemplo, que hay otra clasificación, pero es una clasificación con más variables. No, sí. Entonces, la verdad, en la práctica sí usamos el CUR, pero solamente para criterios de ambulatorios y hospitalización. Para criterios de UCI no. Pero por un tema de preguntas solamente te lo voy a dejar. ¿Y por qué, doctor? Porque el CUR 65 fue creado para valorar mortalidad a 30 días. Yo te voy a enseñar lo siguiente. C, confusión. Si el paciente está confundido, le das un punto. U de urea. Si tiene una urea más de 20 miligramos por decilitro, le das un punto. Frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 30, le doy un punto. Presión arterial. Si la presión arterial, ojo, es menor de 90 en sistólica o menor de 60 en diastólica, le doy un punto. Edad. Si la edad es mayor o igual a 65 años, le doy un punto. Ok, doctor. La suma de estos puntos te da lo siguiente. Si el paciente, vamos a ponerlo como un resaltador, si el paciente saca de 0 a 1 punto, entonces el manejo es ambulatorio. Si el paciente saca mayor o igual a 2 puntos, el manejo es hospitalario. Si el paciente saca mayor o igual a 3 puntos, el manejo es en la UCI. Ok, doctor. O sea, lo he entendido claramente. ¿Esto ha sido pregunta de examen? Sí lo ha sido. Acá está el Fénix. Ya. Ahora, hay una cosa. Existe una versión abreviada que se llama el famoso CRB65. ¿De qué trata el CRB65, señores? Nada, que se dieron cuenta de algo que es bastante interesante. Se dieron cuenta de que algunos lugares no tenían laboratorio. Entonces, no había urea, pero sí había lo demás. Confusión es clínico. La frecuencia respiratoria, la presión arterial es clínico. La edad es clínico. Entonces dijeron, con eso podemos hacer. Entonces, cuando usan CRB65, si saca 0, manejo ambulatorio. Si saca mayor o igual a 1, hospitalización. Nada más. Solamente para ese, con ese fin. Ok, doctor, ya entendí. Entonces no voy a trabajar bajo ese pretexto, Una pregunta, doctor. Y acá vienen las preguntas yucas. ¿Por qué usted dice que 0 o 1 es ambulatorio? ¿Por qué dice eso? Porque hay una cosa en el curso 65. Te dice que si el paciente tiene un punto, pero ese punto es solamente la edad y el paciente está completamente sano, entonces puedes manejarlo de manera ambulatoria. Solamente por la edad, solamente por la edad. O sea, la única excepción es la edad. Porque no hay pacientes que tienen puntos más de 65, pero parecen de 50. Parecen de 50. Yo he visto artistas de cine, que yo no sabía que tenían 70 años. Y para mí se han quedado en el recuerdo pues cuando era niño y los veía actuando y los veo ahora y están iguales, ¿no? O sea, su cirujano plástico es lo máximo, los mantienen súper jóvenes. Entonces,
el paciente que está paradazo, con su edad, tranquilazo, pero digamos, está sano, pero es mayor, pues le aplicas con un punto y lo puedes manejar de manera ambulatoria. ¿Sale? Entonces tienen que manejar esto. ¿Sí, chicos? Muy bien. Otra pregunta que me hacen bastante es, ¿en qué casos hago broncoscopía? O sea, termino metiéndole el tubo por la vía bronquial, hago aspirado con cepillado, que es la broncoscopía más alta, aspirado con cepillado. ¿Ya? El nivel más alto es aspirado más cepillado. Entonces, ese es el nivel más alto, por ejemplo, chicos. Aspirado más cepillado. En estos casos, chicos, de aspirado con cepillado, lo que valoramos es esto. Pacientes que vayan mal. Le están dando antibiótico, pucha, y está respondiendo mal. Chamadre. Entonces, tengo que aplicar estas técnicas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Hay algunas cosas más. Van a ver ustedes que se hace toracocentesis. También eso lo vamos a ver en derrame pleural, ¿no? Pero no quiero cruzarme los temas. La toracocentesis, cuando hay más de, digamos, ciertos criterios, voy a terminar haciendo toracocentesis en los pacientes que tienen neumonía. Ojo, ¿ya? Te lo digo porque no quiero tocar otro tema que lo vamos a tocar muy ampliamente. Con respecto al laboratorio. En el laboratorio pedimos hemogramas, sí, pedimos 2 hemogramas, pedimos gram y cultivo de hongos y gérmenes comunes. ¿Correcto? Dos hemocultivos y le hacemos un gram y cultivo de hongos y gérmenes comunes. Para poder decir que un paciente tiene un adecuado esputo para poder hacer un buen cultivo y un buen estudio adecuado, se tiene que valorar esto, que lo han preguntado 1000 veces, no sé por qué no le han colocado el Fénix acá. Cuando tiene más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, se considera un buen esputo tomado. Un buen esputo tomado. ¿Ya? Este dato quiero que lo recuerden bien, por favor. Un buen esputo tomado se considera cuando tiene más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales. ¿Ya? Esto nos va a ayudar, digamos, al punto de vista microbiológico. Si se dan cuenta, nosotros en neumonía no nos obsesionamos con saber el germen, ¿no? Nos obsesionamos con que podamos llegar a saber cuál es el germen basado en la clínica, basada en la imagen y basado en la epidemiología, que es lo que me ha encantado hacer en la clase contigo. ¿Ya? Con respecto al tratamiento, es muy sencillo y muy fácil, que tampoco quiero que te compliques la vida. Y para esto quiero llevarte de la mano, mira. Hemos aterrizado el CUR, ¿no? Con el CUR, tú aprendes qué cosa, al manejo, a quienes iban al manejo ambulatorio, quienes iban a la hospitalización o quienes iban a la UCI, ¿no? Tú has aprendido esto, tú has dominado esto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con respecto al tratamiento, tenemos que manejar esto. ¿Quiénes van a nivel ambulatorio? El manejo ambulatorio generalmente va de 5 días a 7 días. El manejo es por vía oral, así que todo bien. En el caso del antibiótico, el manejo hospitalario y el manejo de UCI es por 7 días y aquel manejo sí es endovenoso. Y con respecto a la neumonía intrahospitalaria, el manejo es por 7 días igual, tiene la mayor mortalidad de todas, más del 20%, y lógicamente el manejo es endovenoso. ¿Ok? Muy importante recordar esto. Vamos a comenzar con el manejo del tratamiento ambulatorio. Entonces, miren chicos, van a marcar esto en las preguntas de examen. Los pacientes que tienen una neumonía, ¿sí? Y son pacientes aparentemente sanos, uno le puede iniciar amoxicilina, por si acaso. Esto sobre todo en qué lugares. En pacientes adultos sanos, que te pongan sanos, que no te, porque están recontra paradazos, y generalmente en lugares que tienen una resistencia al neumococo, o sea, a la amoxicilina, menos del 20%. Eso en Lima es improbable. En Lima tenemos 80% de resistencia a la amoxicilina, o sea, es improbable. Pero ¿sabes dónde se puede aplicar? En provincia. Aún todavía, porque también ahí está aumentando el uso irracional de antibióticos. Pero acá en nosotros, en Lima, digamos, en la parte de la costa, que tiene, digamos, más accesos a los que... ¿Ustedes cómo lo relacionan esto con la cantidad de farmacias y hospitales? Entonces, ahí es donde tú vas a ver que tiene más acceso a más antibióticos. Entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Porque ha habido una desgracia aquí en toda la costa, Lima, ¿no? Una desgracia. ¿Por qué? Porque hay un uso irracional de antibióticos. La gente no usa moxi. La gente usa macrólidos. Acitromicina por 3 días, macrólido por 5 días, se automedica. Lamentablemente esto es lo primero que debería cambiar en el Perú.
No debería haber recetas de antibióticos sin validación médica. Pero no ocurre eso, no sé por qué, debe ser una mafia a nivel de las farmacias, a nivel de los dueños de estas farmacias, no lo sé. Es un daño gigante que hacemos en el país al no regular el uso de antibióticos. Gigante, no se imaginan, gigante, por resfríos la gente de antibióticos. Pero como que actuamos tan ignorantemente, tan mediocre, que no pensamos que acá 50 años nuestros hijos y nuestros nietos van a sufrir esta ignorancia de hoy. No, pensamos en el día a día. Nunca pensamos en el mañana. No, solo un 5% piensa en el mañana, el 95% piensa en el día a día. Y eso es mal, eso es recontra mal. Un ganador, un exitoso, no puede pensar en el día a día. Tiene que pensar en lo que va a venir en los siguientes años. Entonces, ustedes no deben ser de ese grupo. ¿Ya? Ustedes sí traten de ser correctos con el manejo antibiótico. Siguiente, la neumonía con antibióticos en pacientes que tienen comorbilidades. Por ejemplo, acá vamos a tener la amoxicilina con el ácido clavulánico y el uso de macrólidos. Acá, por ejemplo, si me ponen paciente que tiene neumonía y que tiene diabetes, pero nada más, está sano. Entonces, muchos que hacen amoxiclavulánico más una claritromicina. Esa es una. Otra posibilidad es darle de frente el levofloxacino. ¿Qué es lo que le hace la mayoría? Te dicen, paciente está con diabetes, pero tiene neumonía. Manejo por ambulatorio. Dale levofloxacino. Una tableta al día se da. El levofloxacino es 750 por 5 días. Suficiente. Entonces con eso lo maneja. O también puedes dar amoxicilina con ácido clavulánico en tableta junto con una claritromicina. Y esto lo vas a manejar por 5 días a 7 días. Entonces, te digo lo que ocurre en la práctica. En la práctica usa más levofloxacina para las morbilidades y en el otro, que paciente sano, usa macrólidos. ¿Ya? Eso te lo digo para que lo vayas teniendo en cuenta. Ha venido pregunta de examen lo que voy subrayando. En las neumonías aspirativas se maneja clindamicina. Ya saben abajo de lo que les he puesto, ¿no? ¿A qué le llamamos comorbilidades? A los que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, los renales, enfermo renal crónica, los hepatópatas, ¿sí? Los pacientes con falla cardíaca, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica también, y cualquier alteración de la inmunidad, como la diabetes, alguna neoplasia, VIH o alcohol, que siempre es clásico como alteración de la inmunidad, ¿sí? Entonces, ustedes quiero que por favor, muchachos, me dominen bien esto, este cuadrito, que es lo que van a hacer en el día a día, como médicos internos, y pensando siempre en el serum, ¿no? Que es el momento de se va a quedar solitos, ¿no? Desde ahorita quiero que me lo aprendan, chicos, para que vayan madurando estos manejos antibióticos, ¿sí? Con respecto al manejo de antibióticos en pacientes hospitalizados en UCI, hay que recordar lo siguiente. Los pacientes hospitalizados, lo que más se pregunta siempre es esto, ¿no? ¿Qué le das a un paciente hospitalizado con neumonía, beta-lactámico o con macrólido? Que eso traducido, ¿qué cosa es? Ceftriaxona con claritromicina. Ceftriaxona con claritromicina. ¿Ya? Ceftriaxona con claritromicina. Esto es muy importante. Y los pacientes en UCI, ¿qué se le da? Se le da un beta-lactámico con macrólido, podría ser. O aquellos pacientes que tienen alergia a la penicilina, se le da un Astreona con fluorquinolona respiratoria. ¿Ya? Es una manera también que puede hacer. Pero yo te digo lo que más usamos en la práctica, que te preguntan en el examen. Cuando tienes un paciente en UCI, siempre piensa primero en pseudomonas y estafilos. Entonces, utiliza dentro de los beta-lactámicos, vas a utilizar o piperacilina tazobactam, o meropenem, o imipenem. Le vas a agregar un macrólido y una vancomicina. Entonces, esta mezcla es para pacientes en UCI. ¿Ha venido preguntas de pacientes en UCI? No, nunca ha venido. Ha venido, sí, para neumonía intrahospitalaria, que es diferente. Entonces, a ustedes que les han preguntado, ¿por qué? Porque es difícil de preguntarle a un alumno o un médico general, manejo en UCI, pues. Es totalmente ilógico. Y yo agradezco que pase eso. Pero sí, pueden preguntarles neumonías ambulatorias, neumonías en hospitalización y neumonías intrahospitalarias. Eso sí lo deben manejar ustedes. Y eso ha venido de los tres. Me parece genial el criterio que tienen. ¿Por qué? Porque el manejo en UCI es sumamente cambiante. Es de los que más cambian en todas las guías. Incluso la última guía de ITSA de manejo infeccioso lo ha cambiado. Entonces,
hay que recordar los manejos ambulatorios, manejos hospitalizados y manejos de neumonía intrahospitalaria. Esos son los que tienen que dominar ustedes para que la puedan romper en el examen. ¿Ya? Entonces, en neumonía intrahospitalaria se da, miren lo que se da, antibiótico para la Staphylococcus aureus meticilino resistente, más 2 antibióticos de los siguientes, que puede ser un beta-lactámico, que puede ser pipetazo, meropenem o imipenem, o una fluorquinolona o un aminoglicósido. ¿Ya? Entonces, muchas veces, cuando ustedes vean esto, al final, ¿cómo lo van a tratar? De la siguiente manera. Antibiótico de Marsa, el que van a ver siempre, vancomicina. ¿Sumado con quién? Con un pipetazo, o mero, o imipenem. Chapen uno de estos, porque puede ser un beta-lactámico, un aminoglicósido o una fluorquinolona. A ver, yo chapo meropenem, doctor. Ya, chapete un meropenem, que vendría a ser representante de un beta-lactámico. Ahora te falta uno más, porque son 2. Allá, me queda fluorquinolona o aminoglicósido, cualquiera de los dos, el que tú quieras. Ya, endovenoso no tenemos fluorquinolonas en el país. Aminoglicósido sí. Entonces, de los aminoglicósidos tenemos 2, amicacina y gentamicina. La mejor es la amicacina para pseudomonas. Es el mejor antipseudomonal de los aminoglicósidos, ¿sí? Es como cuando te pregunten a ti, ¿cuál es el mejor antipseudomonal bioral? El ciprofloxacino, por ejemplo, es una quinolona, ¿no? Entonces, igualito, en aminoglicósidos, el mejor antipseudomona es amicacina. Entonces, le agregamos amicacina. Esta mezcla ha venido en ENAN extraordinario y en ENAN ordinario. Entonces, doctor, dígame, ¿qué debo aprender? Escúchame, te voy a dar el último resumen. Te voy a dar el último resumen. De ahí no quiero que me estés preguntando porque quiero que vayas con todo. Mira acá. Ambulatorio, doctor, marca macrólido. Claritromicina. Generalmente paciente sanito. Es la pregunta clásica. En la paciente con comorbilidad, así, si te preguntaran, bueno, levofloxacino. Y los aspirativos, Clinda. Ya tienes 3 tipos de pregunta aquí. En los hospitalizados, marcas ceftriaxona con claritro. Perfecto. Y tienes 4 escenarios. 5.º escenario, UCI no te pregunta. Te vas a neumonía intrahospitalaria. Y acá te van a preguntar un MARSA, que es una vancomicina, más 2D, escojo un beta-lactámico, que puede ser pipetazo, mero o imipenem, escojo mero, que es el que más se usa en los hospitales, y me queda para escoger una más entre fluorquinolona y aminoglicósido. Escojo un aminoglicósido, amicacina, que es la mejor, digamos, dentro de los aminoglicósidos para pseudomonas. Y esta sería una excelente mezcla. Esto es lo que tienen que llevarse ustedes para el hospital. Esto. Evitarse comerse guías y guías enteras ahorita, no. Chápate todo. Yo te he dicho a ti, tu prioridad debe ser tu mundo, cuando digo tu mundo es el hospital, digamos, la universidad y la academia. Así. O sea, no puede pasar ni un día que tú no dejes de revisar algo de la academia. Es imposible, por la cantidad de información que se produce en las clases aquí. ¿Sí? Esto no es grabado, esto no lo vas a revisar cuando te dé la gana, no. Esto se crea en el momento. Es como comer en caliente algo. Esto no está empaquetado y luego te lo comes para recalentar. No, esto está en caliente. Al estar en caliente, tienes que comértelo en caliente. Así te has cansado de hábitos. Señores, tienes que hacerlo. ¿Ya? Tienes que hacerlo. Entonces ahorita acaba la fase 1, comienza la poda, como se dice. Hay premio para los que se esfuerzan y hay ají caliente para los que no se han esforzado o no han dejado su mayor esfuerzo, porque todos podemos hacerlo. No hay excusa. Que tengo este problema, no hay excusa. No hay forma. Es solamente no tener alternativas de cómo resolver lo que tienes, que te podemos enseñar, ¿sí? Siempre. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Cuando la neumonía se da, se puede complicar. Y se puede complicar de muchas maneras. Puede ser un empiema. ¿Por qué? Porque 40% de las neumonías hacen derrame pleural. Y los derrames pleurales hacen empiema. ¿Ya? Absceso pulmonar. ¿Por qué absceso pulmonar? ¿Por qué absceso? Sí, ¿no? ¿Quién lo hace? Los anaerobios y el estafilococo aureus. Ya, pero doctor. Empiema, ¿quién lo hace? Estafilococo aureus. Doctor, hay una pregunta que yo he visto de empiema en paciente y he visto neumococo, una clave antigua. Puede ser antigua. ¿Por qué A? Porque antes de la era antibiótica, los empiemas se daban en la calle y por neumococo.
hoy día, la mayoría de empiemas se cree en los hospitales, no en la calle. Y la mayoría de hospitales tienen el estafilo. Por eso que el empiema como causa principal lo tiene el estafilo. Y también hay una neumonía necrotizante, ¿no, doctor? Sí, estafilococo aureus. ¿Te has dado cuenta de la importancia del estafilo? Es un maldito, un desgraciado. Ahora, absceso pulmonar. Vamos a ver un poquito de absceso pulmonar. Vemos acá. Han bastantes casos que ustedes tienen en sus hospitales, miren. Abscesos pulmonar. Un Villacar suficiente. ¿Qué cosa es pus más necrosis en el parénquima? Etiología bacteriana, anaerobio lo más frecuente. De los aerobios tenemos neumococo y estafilo, ya te lo mencioné. Parásitos, entamoeba histolítica, hongos, aspergilos y histoplasma. Factores de riesgo. A, aspiración, trastorno del sensorio y trastorno de la devolución, ¿no? Que es el mecanismo más común. B, obstrucción bronquial, cáncer pulmonar, cuerpo extraño. C, de crecimiento bacteriano, orofaringio, abscesos dentales que pueden estar asociados. Deterioro del aclaramiento de moco, sobre todo, por ejemplo, el síndrome de Cartagenera, problemas del cilio, ¿no? E, está inmunosuprimido. Esto es para que te acuerdes. Clínica, se considera agudos menos de 6 semanas, crónicos más de 6 semanas. La clínica clásica, ¿no? ¿Cuál es? Vamos a poner un poquito de agüita. Fiebre, esputo maloliente, clásica pregunta. Fiebre con esputo maloliente y sudor nocturno. Lo confunden con tuberculosis los crónicos. ¿Por qué? Porque son tiempo. Fiebre, esputo maloliente y sudor nocturno. La gente, TB, ¿no? Es un absceso crónico. Ah, chumbas. Matidez del área afectada. Y se ve así, ¿no? Tiene esta fase, ¿no? Absceso pulmonar, por el pus en el espacio pleural también, de lo que está drenando poco a poco, puede presentarse. No, ojo, doctor, ¿cómo se drena un absceso? ¿Lo punzo, no? ¡No! Oye, ¿qué te pasa? Puede ser una fístula broncopleural. No se hace esto. Cuando el empiema, este es empiema, señores, cuando hay pus en el espacio pleural, eso sí le mete tubo. Eso lo vamos a ver en patología pleural. Pero cuando está el absceso, que es pus dentro del pulmón, no se mete tubo. Acá te voy a dar el tratamiento. Gold estándar, tomografía con contraste. Cultivo de sangre, cultivo de esputo, lavado bronquioalveolar, hasta pleura se puede cultivar para poder llegar al diagnóstico. Buscar siempre en lóbulo medio, del lado derecho, o el segmento superior de los lóbulos inferiores de ambos lados, en verdad. Tratamiento, se le gusta estar más en la base, en la zona inferior, ¿no? Tratamiento empírico, antibiótico empírico, nada más, antibiótico puro. Ampicsulbactam, carbapenem, de los cuales se usa más el mero banco, por ejemplo, dentro de ellos. La clindamicina. Y ojo, cuando el absceso tiene más de 6 centímetros, se recomienda intervencionismo. Pues un drenaje broncoscópico o un drenaje percutáneo con fines de disminuir más la pus, ¿no? Esto se puede llegar a dominar, este diámetro con la tomografía. Se puede llegar a saber. Complicaciones, en realidad, tú lo das con tratamiento antibiótico, como te digo, de 3 semanas, de 3 a 6 semanas, pero podría terminar en empiema, o sea, haciendo una fístula y formando un empiema, ¿no? O termina siendo una fístula broncopulmonar. Esta fístula broncopulmonar es como que el bronquio se abre hacia la cavidad pleural y queda totalmente comunicada la cavidad pleural asociado a este cuadro, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante a tomar en cuenta dentro de los abscesos. Es una pregunta clásica que viene y que lo podemos tener dentro de nuestros reparos. Ahora te permito, acabada esta clase, chapes tu Empire y te pongas a mirar las preguntas asociadas. Igualmente, comenzar a repasar en caliente. Todo es en caliente. Clase en vivo en caliente. Repaso en caliente. Banqueo en caliente. ¿Sí? De tal manera de que tu memoria pueda apoyarse rápidamente y motivarse. Ya saben, creen flashcards de lo que no recuerdan, de lo que fallan y de lo que más preguntan. Siempre te voy a decir eso. No te olvides. ¿Ok? Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Ya nos estaremos viendo hasta el próximo miércoles. Guarden sus preguntas, repasen para que puedan preguntar y no se queden con la duda. Un fuerte abrazo, cuídense todos y ya nos estamos viendo.